Bueno, vale, entonces ahora debería estar razonablemente bien y bueno, igual hay un pequeño eco, espero que no sea muy grave. Voy a dejar la pantalla casi así y no voy a tocar nada más porque veo que la lío. Así que disculpa. Casi así y no voy a tocar nada más porque veo que la lío. Vale, Yo estoy, ¿eh? ahí. Cuando quieras. Disculpa, Francisco, de verdad. Cuando quieras. No, pues básicamente lo que quería explicar es que el nacimiento del Far West tiene que ver, en primer lugar, con la consolidación de los territorios cercanos a la Ciudad de México, ¿no? Al Valle de México. Esa zona se reparte, digamos, se configuran en varios territorios señoriales también, y nos quedan otras vías, ¿no? Al final, gente desea buscar su riqueza, ¿no? Por un lado, en el PowerPoint que te pasé, venían 3 elementos, ¿no? Los 3 motivos principales que tenían cualquier castellano, español, europeo de la época, ¿no? Que eran el honor, el oro y la religión, ¿no? Esos 3 motivos, en cualquiera de los niveles que queramos, eran los motores de la conquista de América. En primer lugar, el honor, porque había gente que buscaba pasar a la fama, ¿no? Es decir, buscaba, ser, admirado una vez muerto, ¿no? Por ejemplo, convertirse en el nuevo Cortés que conquistase otra ciudad parecida a Tenochtitlan. Otros buscaban, por ejemplo, ser considerados nobles, ¿no? Por el valor que tenía la nobleza, aparte de, bueno, del hecho de no pagar impuestos y más cosas, tenías un valor en la sociedad, ¿no? Pero otros lo que les movía era el oro, la búsqueda de riqueza, ya fuese como terratenientes, como conquistadores de un gran tesoro, ¿no? Como el caso de los tesoros de Montezuma, de Cortés, o bien que te tocasen unas tierras con minas y poder explotar unas riquezas, ¿no? Y por otro lado está la religión. Todos los, digamos, ciudadanos de la época eran creyentes y creían que evangelizar y ayudar a la evangelización era parte de la misión de su vida, pero también eso pasaba con los reyes, es decir, el papel esencial de los reyes, según por ejemplo, la bula de Papa Borgia, era repartirse el mundo entre Portugal y España para predicar y evangelizar. Es decir, la misión que tenían, por ejemplo, Isabel la Católica era evangelizar en las almas que no habían tenido la suerte de conocer la palabra, ¿no? Es decir, ahí entraba un tema que dedico un capítulo en el libro, que es las misiones, ¿no? Cómo surgen las misiones como una vía nueva de evangelización, ¿no? Pues tenemos los 3 motivos. Pues dependiendo del motivo que busquemos, vamos viendo distintas formas de campaña o conquista militar, ¿no? Es decir, o conquista evangelizadora, ¿no? Y en el libro vais a ver las 3 opciones. Gente que busca el honor, gente que busca la riqueza y gente que busca la fe, ¿no? Y la religión. Entonces tenemos, en primer momento, que es que México, si se quiere expandir hacia el norte, tiene un problema con unas montañas. Hay un sistema montañoso, que es la Sierra Madre, la oriental y la occidental, que dividen un poco o parten a México. Por lo tanto, para poder expandirse hacia el norte, tienes 3 vías, las costeras o bien la vía central, que es donde pasa, digamos, actualmente el camino real de tierra adentro. Pero en aquel momento no existía ninguna ruta. Y estábamos en una zona en la que vivían unos pueblos llamados los chichimecas, que no es un pueblo en sí, sino muchos tipos de tribus que comparten el hecho de no vivir de forma sedentaria, de ser nómadas. Y chichimeca viene a significar en lenguaje nahual, ¿no? En lengua nahual de los mexicas, los salvajes, los desnudos. Y por tanto, para expandirse al norte tenían esa problemática. Por lo tanto, al principio no exploraron mucho esa zona. Lo que se hizo fue intentar explorar una salida hacia las Indias, porque bueno, sabemos todos que Colón no buscaba América, lo que buscaba era las Indias, el acceso a Zipango, a China, a Japón, a la ruta de la seda para comerciar. ¿Qué pasó? Se encontró con un continente que no buscaba y intentó durante mucho tiempo buscar una salida para superar la barrera, ¿no? Esa barrera se intentó hacer por el camino del norte, el famoso paso del noroeste, que los estadounidenses buscaron hasta el siglo XIX, con muchas expediciones, que hay películas de gente buscando el paso del noroeste, ¿no? Pues los españoles lo buscamos. Nosotros lo llamábamos el paso de Amián o el estrecho de Amián. Se pensaba que entre el círculo polar ártico
y América, habría un paso por donde se podría navegar fácilmente desde el Atlántico al Pacífico, ¿no? Y fue el objetivo de casi todas las campañas. Bueno, en el libro tengo un mapa en el que se ve casi todas las expediciones. El libro comienzo a contar las que comienzan en la Florida. La Florida no es parte de mi libro, porque eso no es el Far West, eso es el East, ¿no? Americano, ¿no? De Middle East. Entonces, empezamos ahí, ¿por qué? Porque, en primer lugar, las primeras expediciones que llegaron a la Florida, en Pascua, Florida, encontraron un lugar muy difícil de poblar, con muchos Everglades, con muchos pantanos, con muchas selvas. Y posteriormente, Pánfilo de Narváez intentó una expedición a gran escala para buscar ese paso al noroeste, ¿no? ¿Qué sucede? Que hay unos fracasos, unos ataques, unas enfermedades, naufragios, y un grupito de españoles quedan aislados en mitad de la nada, quedan en mitad de las tierras de la desembocadura del Mississippi, y viven como esclavos de los indios, se escapan, y estos son, uno de ellos, el famoso Cabeza de Vaca, ¿no? Cabeza de Vaca, junto con Estebanico el Negro y otros, por ejemplo, uno que se apellidaba de Oviedo, intentan escapar y dirigirse hacia México. Ellos saben que yendo hacia el oeste, en algún lugar encontrarán México. Y se ponen a caminar durante miles de kilómetros, durante varios años, siempre en dirección oeste. Eso sí, no van en línea recta, van dando giros, van llegando a hacer casi 8.000 kilómetros. Pero lo importante de estos personajes es que, aparte de sobrevivir, y su vida es ya una epopeya de por sí, al llegar a la Baja California, a la costa del Golfo de California mexicana, llegan allí y los encuentran unos hombres de frontera, digamos, unos castellanos que buscaban esclavos indios de guerra, ¿vale? Esto es un tema que es importante explicarlo, que cuando se dice que España prohibía la esclavitud es cierto, pero lo prohibía en los indios de paz, en los indios que eran amigos de España y que ya eran miembros, digamos, del virreinato. Los que estaban en guerra se podía hacer indios de esclavos, ¿no? Entonces había buscadores de esclavos en frontera y vieron a estos hombres que al principio decían, pues mira, tenemos aquí un botín, pero cuando les oyeron hablar en español, aunque vestían al estilo indio, quedaron asustados, y ahí comienza el relato que da el empujón a explorar el norte, ¿no? Estos hombres, especialmente Estebanico el Negro, empiezan a relatar que hay ciudades con tejados de oro, en donde las riquezas sobran y hay una abundante materia prima, es decir, oro, es decir, tú rascas y encuentras oro por cualquier sitio, ¿no? Y que hay mucha gente, y entonces empieza a generarse un afán de explorar las tierras del norte. Hay personas que creen en historias mitológicas, por ejemplo, las 7 ciudades de Quivira y Cíbola, que son básicamente lugares que en la Edad Media surgen en la leyenda de que 7 obispos escaparon de España para no ser capturados por los musulmanes, y crean 7 islas en las que se vive como una especie de, no sé, de Arcadia feliz, ¿no? Y estas 7 islas son las 7 islas de Quivira y Cíbola, que no son islas en este caso, sino ciudades, ¿vale? Y entonces esto, unido a más leyendas, hace que la gente se anime a explorar para buscar fama y riqueza, ¿no? Pero hay un personaje que es muy importante, que es Fray Marcos de Niza, un sacerdote que busca su papel, que es la religión. Él busca almas y oye que hay ciudades con mucha gente y dice, mira, ciudades pacíficas en las que puedo predicar la palabra. Y se anima a hacer una exploración. Esa primera exploración, que se adentra en actual Arizona y Nuevo México, fracasa, pero él como que engaña un poco, ¿vale? Él no llega a ver riquezas, pero cuando le preguntan qué tal la expedición, él dice que él sí que vio ciudades muy grandes de oro para que más gente se pique y se anime a hacer una expedición. Él sabía que lo importante no eran las riquezas para él, sino las almas que había, ¿no? Entonces, el primero que se une a esta nueva posibilidad de un nuevo territorio es Coronado. Ahí Coronado es un personaje que más españoles conocemos, ¿no? Y es una historia que merece también un programa solo para él.
Coronado lo que hace es lo mismo, va de expedición, esta vez con mucha gente, para poder poblar, para poder hacer una ciudad y, digamos, residir allí. Pero claro, esto si tuviésemos el mapa, un mapa de todo el territorio, veremos que entre el río Bravo, Río Grande, que es la frontera actual de Estados Unidos, y Ciudad de México, hay cientos de kilómetros que en este caso eran habitados por los chichimecas. Es decir, estaban desiertos para los españoles. Es decir, tendrían que pasar, como en las películas del oeste, una gran caravana por tierras inhóspitas bajo el ataque de los indios de guerra, ¿no? O los indios salvajes, o desnudos, como llamaban, ¿no? Esto lo digo porque no iban solo españoles nacidos en España, iban con ellos muchos novohispanos, muchos indios que ya creían que la Nueva España era su nación, ¿no? Es decir, uno de los éxitos que tiene la colonización española, la conquista española, como lo queráis llamar, es el mestizaje, ¿no? En estas tierras del norte hay un papel que no se nos puede olvidar, es que por cada castellano español, como lo queramos llamar, había 10 o 20 guerreros indios. Es decir, había un español y había tlaxcaltecos, otomíes, mexicas, que decidieron unirse al ejército de una campaña para conseguir también ellos honor. ¿El honor de qué? De ser hidalgos, un título que se concedía a los tlaxcaltecos que vivían en las tierras del norte, era ser hidalgo. Algo que en España era de lo más importante que podía tener una persona, era ser tratado de hidalgo, significaba que eras un don y que no pagabas impuestos. Aparte, les concedían tierras y, claro, a eso se unieron mucha gente, muchos, sobre todo tlaxcaltecos y otomíes. Y fueron, junto con los españoles de Coronado, a las tierras, digamos, del actual Nuevo México, Arizona, ¿vale? Y ahí están durante 3 años casi dando vueltas de un lado para otro, buscando ciudades, buscando el paso del norte. Por desgracia, no encuentran ese paso en el norte, encuentran las grandes llanuras de Estados Unidos, los famosos búfalos o bisontes, que ellos los llamaban vacas de Cíbola. Las vacas de Cíbola era para ellos, al principio, una fuente de comida, pero después pensaban también la posibilidad de vender sus pieles y, de hecho, con el paso del tiempo, en el siglo XVIII, existiría una especie de profesión que era el cibolero, que era el cazador de búfalos. Es decir, hasta el famoso búfalo bill americano, ¿no? Todo lo que vemos en las películas del oeste, vamos a ver que antes existió vía española, ¿no? Por ejemplo, en mi libro tengo un cuadro, este cuadro, en el que se ve cómo sería. Sí, lo están viendo en pantalla en el PowerPoint. Ah, bueno, sí es ese, ¿no? Sí, el de la entrada en lo desconocido, efectivamente. Vale, perfecto, así lo veo yo. Ay, perfecto. Pues ahí sería un poco cómo sería cualquier entrada, que era como se llamaba esto, cuando las tropas entraban en un territorio ignoto, ¿no? Se llamaba así entrada. Ahí podemos ver un poco el perfil del conquistador. Voy a decir el término conquistador porque no se puede hablar de soldado, porque no cobraban del rey, en este caso eran aventureros o personas que se contrataban a otro. Es decir, yo imagínate que llego a México, no tengo una gran fortuna, pero sé que Coronado está buscando jinetes. Yo tengo un caballo, me uno a la expedición de Coronado y Coronado me hace un contrato que en caso de que triunfe la expedición y haya ganancias, a mí me toca un porcentaje. Por lo tanto, no estamos hablando de soldados del rey, sino de conquistadores. Pues se usa el término conquistador más que el de soldado. ¿Vale? ¿Por qué llevaban vacas? ¿No? Las vacas es interesante porque las vacas era la comida que tenían durante el viaje. También iban ovejas, iban corderos, porque una vez que llegasen, también necesitaban estos animales para fundar una ciudad, repartir las cabezas de ganado entre los nuevos ciudadanos y crear así una primera industria ganadera. Posteriormente se iría creciendo, ¿no? Claro, esta imagen, imagínate esto multiplicado por 100. Es decir, aquí irían
2.000 vacas, 5.000 ovejas, 6.000 corderos, es decir, 100 hombres castellanos, 500 indios. Y en ese viaje hacia el norte, pues se iban perdiendo vacas, se iban perdiendo caballos, y eso en cada expedición. Y eso dio lugar, por ejemplo, a los famosos Mustang americanos, los caballos salvajes estadounidenses, los Mustang, que hay una marca de coches, viene de una palabra muy española que es la mesta, el camino de la mesta, que todavía en España celebramos a veces que por Madrid pasan ovejas, es porque eso es el camino real por donde iban las ovejas, ¿no? Pues el caballo que se perdía de la mesta lo llamaban mesteño, porque era un caballo de todo el mundo, no tenía dueño. Y de ahí viene que el caballo salvaje es un caballo mesteño, musteño, y eso deriva al inglés de Mustang. O, por ejemplo, las vacas estas, que son vacas andaluzas de la zona del delta del Guadalquivir, cuando se pierden en Estados Unidos, empiezan a producirse un crecimiento de los cuernos y eso da lugar al Longhorn americano, esa vaca con los cuernos enormes, ¿no? Entonces, claro, todo esto que es lo típico, se va reproduciendo en numerosas campañas, ¿vale? Yo cuento la de Coronado ahora. Coronado es importante porque es el primero que hace una gran expedición y es el que descubre uno de sus hombres, el Gran Cañón del Colorado. ¿Por qué lo descubre uno de sus hombres? Porque a la vez que Coronado avanzaba por tierra, otros compañeros, Alarcón, avanzaba por mar con más suministros. El objetivo era encontrarse en algún lugar de la inmensidad. Los que avanzaban por el mar llegarían a un río que llamaban el río Turbio, el río Colorado, y en tierra adentro, en algún lugar, encontrarse. A priori, Yago, esto parece imposible, ¿no? Pues es imposible. De hecho, no se encontraron, pero sí encontraron el último lugar en el que había estado los hombres de Alarcón, que al subir por barco llegaron a un sitio y dijeron, ya no podemos esperar más, damos la vuelta. Y pusieron una cruz y eso lo encontraron en la inmensidad de Norteamérica, tuvieron la suerte de encontrar esa cruz. Por lo tanto, es llamativo, ¿no? Es decir, el ansia de buscar a tu compañero, ¿no? Que te hace dar vueltas por la inmensidad de Arizona. Si alguien estuvo allí, yo lo vi en Google, es inmenso. Y claro, ¿qué pasa? Que tú sigues el río y por lógica, ¿no? Si estás perdido, subes el río arriba o río abajo, ¿no? Y se encontraron, digamos, el camino. Pues tenemos a Coronado, que es muy interesante. Y después, si pasas un poco más abajo, tenemos aquí unos factores, por ejemplo, que tienen que ver mucho con todo esto, ¿no? Es decir, al final, ¿por qué con Coronado, que fue un fracaso? Los tres factores, ¿no? Que figuran ahí. Sí, eso lo está viendo la gente, o sea, yo te Vale, sigo. vale, esos tres factores, por ejemplo, Coronado fue un fracaso, vuelve a sus tierras, que estaban en Nueva Vizcaya, en Nueva Galicia, y allí se encuentra una guerra que había empezado en 1544, creo, 45, que era la guerra chichimeca. Claro, él estuvo lejos de su gobernación y cuando llega hay una guerra, ¿vale? Entonces ya nadie más se preocupa de volver a explorar el norte durante un tiempo, porque como hay una guerra, ¿para qué preocuparte por esto? ¿No? Entonces, hago un pequeño paréntesis aquí, porque quiero explicar este factor de geopolítica, ¿vale? Va a haber un motor que mueva casi todas las exploraciones españolas al norte, que es la geopolítica. Es decir, cuando hay, por ejemplo, una amenaza de que llega un imperio europeo a Norteamérica, España activa un mecanismo de conquista, por ejemplo. A finales del siglo XVI comienzan ataques piratas, por ejemplo, de Drake y holandeses también en el Pacífico. Dan la vuelta a América por Magallanes no entran, pero entran por el Cabo de Hornos, ascienden por toda la costa, van saqueando lo que pueden y llegan a California y encuentran unas tierras en las que pueden bueno, descansar sin que nadie les ataque, ¿no? Y además tienen suerte en una cosa. Hay un hecho histórico que es importantísimo entender, que España fue el primer imperio global mundial, ¿no? El primer imperio que tuvo conexiones de los dos océanos, ¿no? Nosotros teníamos en Filipinas
lo que ahora llamarían un hub comercial, ¿no? Ahí en Filipinas llegaba la plata que salía de México por Acapulco en un galeón que llevaba la plata a Manila. En Manila esa plata se usaba para comprar productos chinos. Los chinos decían en su época que estaban sedientos de plata. La plata, hay cálculos que el 90% de la plata mundial acababa en China, ya fuese la que iba por España, Flandes, Flandes, Alemania, Alemania, Italia, Italia, ruta de la seda llegaba a China, o directamente desde México a China. España se dio cuenta que ganaba más dinero vendiendo la plata directamente a China que a través de intermediarios, ¿no? Entonces comienza el famoso galeón de Manila. El galeón de Manila en China compraban seda, compraban porcelana y la embarcaban desde Manila y volvía a México. ¿Qué problema hay? Que para volver a México tú necesitas hacer un gran giro. No puedes ir en línea recta. Hubo un sacerdote y marinero español, Urdaneta, que descubrió que para llegar a México había que subir hacia el norte, siguiendo las corrientes marítimas, ¿no? Y de vientos. Entonces, esas corrientes te llevan por Japón, te llevan hasta Alaska, de Alaska desciendes hacia California y de California ya llegas a Acapulco, ¿no? Normalmente era un viaje bastante seguro, duraba bastante. Lo que pasó que cuando los piratas o corsarios, como queramos llamarlos, eh, holandeses e ingleses descubrieron que existía esa ruta, desde California la asaltaban y la atacaban y lograron tomar dos galeones. En uno llevaron bastante tesoro, pero en otro llevaron algo más importante. Llevaron al navegante. En los barcos había un cargo que era el navegante, que era el que sabía interpretar los mapas, las rutas comerciales, y de hecho había hasta una norma no escrita de ejecutarlo antes de que cayese en manos de un extranjero. Era como, digamos, nuestro GPS de mejor, de mejor calidad, ¿no? Entonces, en una de estas operaciones lograron a uno de estos navegantes y lo llevaron a, creo que fue esta vez a Inglaterra, me parece que había sido Inglaterra, no me acuerdo ahora mismo, si Inglaterra o Holanda, estoy ahora perdido. Bueno, al final lo que sirve es para que España, el rey, se dé cuenta de que tiene que explorar las tierras de California. En primer lugar, para expulsar a los piratas si los hay, y segundo, buscar un puerto para que descansen los galeones de la que regresan y van después a México, que no estén demasiado tiempo, porque llegaban justos, a ver, llegaban a Acapulco justitos de comida y de agua. Necesitaban un punto antes para alimentarse. Y bueno, ahí explico todo eso en el libro. Después hay un caso, por ejemplo, la llegada de los ingleses a la costa este de, Estados, de América, ¿no? Los famosos peregrinos y todo esto, sirve de acicate a la exploración de la Nueva España y sobre todo a que Nuevo México no se abandone. Porque en el libro cuento que cuando Nuevo México se conquista por Oñate, llega un momento que piensan que esto no es muy rentable y que a lo mejor es mejor abandonarlo. Entonces, algunos defienden que es un buen, digamos, lo que ahora se llamaría un escudo geopolítico, ¿no? Lo que un colchón, ¿no? Una especie de buffer. Si yo tengo Nuevo México ahí, evitaré que los ingleses me lleguen y ataquen la Nueva España. Y por otro lado, se considera que también es importante por las almas. Ahí, al final, ¿en qué queda todo esto? Que San Francisco, los franciscanos, perdonad, los franciscanos, se les entrega a Nuevo México para que busquen almas. Es decir, es un territorio de misión. No es un territorio, digamos, militar, no es un territorio rico, solamente existe porque a los misioneros les interesa porque hay misiones que hay que mantener y no se pueden abandonar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú cuando tienes, mira, ese mapa está bien, lo podemos entender. Donde pone ahí meseta del Colorado, ahí está Nuevo México. ¿Qué pasa? Que para llegar a la meseta del Colorado, ahí en la zona, ahí está, justo ahí se ve bien. Para llegar ahí hay que pasar todo el altiplano mexicano. Toda esa zona, que son ahora ciudades, digamos, novohispanas, con un patrimonio cultural inmenso, San Luis de Potosí, Guadalajara, Guanajuato, toda esa zona por ahí. Ahí
en aquellos momentos vivían los chichimecas. Tú sabes que cuando dedicaste el trabajo a ellos, eran especialistas en lo que se llamaría ahora la guerra de insurgencia, ¿no? Asaltaban las rutas, asaltaban las ciudades, los pozos mineros. Al final eran operaciones guerrilleras y tenían también una habilidad que era la de, bueno, hubo una guerra que era previa, que es la guerra del Mixtón, en la que estos hombres se colocaban en una montaña, se engataban, es decir, como un gato, se ponía encima de una piedra y aguantaban ahí los ataques de los soldados del virrey hasta que más o menos veían que podían, con sus fuerzas, los españoles no aguantaban más y marchaban. Y así estuvieron mucho tiempo y de hecho, por ejemplo, en la guerra del Mixtón, eh, para que veas la importancia que dio España o el rey de España a esta conquista. En una campaña mandó 20.000 indios auxiliares para luchar contra los mixtón. Con los chichimecas no se mandó nunca tantas tropas porque nunca hubo batallas campales, lo que hacían era ataques a las columnas. Y por ejemplo, a las columnas llegó a ser tantos los ataques que los soldados españoles iban vestidos así, como la portada. Este soldado es un soldado típico de la guerra chichimeca. Va con un caballo, con una especie de barda, como los picadores de los toros, la misma idea. ¿Para qué? No para luchar a caballo, sino este caballo lo tiraban y hacía de barricada. Y desde atrás disparaban con el arcabuz ante el ataque de las flechas, ¿no? Es decir, esto digo y destaco lo de las flechas y las pongo en la portada, porque, por ejemplo, en la zona de México ciudad, los mexicas o aztecas, ¿no? Como queramos llamarlos, no tenían casi flechas. Y estos eran indios típicos de película del oeste, ¿no? Con arqueros muy buenos y que aprendieron a montar a caballo ya en 1560. Robaban caballos a los españoles y aprendieron a montar a caballo y a luchar a caballo. Entonces, los españoles empezaron a crear algo que también vemos en las películas del oeste, que es el presidio. Los americanos llaman el fuerte Apache, el fuerte Comanche, ¿no? Nosotros llamamos los presidios, que es una especie de pequeño acuartelamiento que sirve para dar protección a los soldados. No es que proteja una zona como hace una fortaleza o un castillo. Esto es solamente para dar seguridad a los hombres que están en él, porque estos hombres aseguran el territorio con exploraciones. Entonces, aquí la idea es que en las guerras chichimecas, el camino por el que iban los comerciantes, los mineros con la plata, cada X kilómetros había un presidio para que por la noche estuviesen seguros. Eso fue la primera estrategia. La segunda, cuando ven que esto no funciona y la guerra dura mucho, estamos hablando de una guerra que dura del 1540 al 1580. Los españoles pierden mucho, se crean unidades antiinsurgentes, que son un guerrero español, por ejemplo, un soldado español, con 30 o 40 indios que luchan a la manera india, se van al monte como los indios y hacen el mismo tipo de guerra, lo que llamaríamos ahora una típica lucha contra insurgentes, es decir, luchar como ellos, ¿no? Y bueno, cuento la historia de uno de los mestizos más importantes en el libro, pero no funciona tampoco. Y empieza algo que ya vimos en la guerra contra insurgencia, que es ganarse la mente y los corazones, ¿no? Esta estrategia que usaron, por ejemplo, los boinas verdes americanos en Vietnam, que es crear al lado de una ciudad o de un poblado, de una tribu, crear un asentamiento en el que les damos seguridad, les damos protección. Eso lo hacen los españoles, crean un presidio al lado de las ciudades. Y también hacen otra cosa que es muy inteligente, que es los indios de ejemplo, lo llaman, o los indios, espera que se me acaba de ir el nombre. Bueno, los indios de ejemplo, lo explico lo que es. Cogieron a 400 familias tlaxcaltecas de la zona cercana a México y les dijeron, os damos una vivienda nueva, os damos el título de hidalgos, os damos dinero y os damos comida y alimentos y ganado para que creéis una ciudad. Y se fueron a crear ciudades a territorio del actual, digamos, San Luis de Potosí, por ejemplo, y ahí empezaron a vivir a la forma europea, los indios, para servir de ejemplo a los indios desnudos de qué ventajas tenía vivir como los españoles.
Y eso hizo que muchos de ellos bajasen de las montañas y empezasen a vivir a la forma, digamos, voy a decirlo un poco vulgarmente, cristiana, ¿no? Como se dice así, ¿no? Eso fue la forma de ir acabando con la guerra y también comprar la paz. ¿Esto qué significó? A los líderes más importantes chichimecos, darles título de hidalgos, considerarles don y que tuviesen también su vaca, su caballo y empezar a vivir un poco mejor. Y así se logró la paz en la zona central de México. Y una vez que se afianza esta zona, ya se puede explorar mejor el norte de México. Y en el libro voy contando cómo se hace. Si vemos el mapa que tenías antes en pantalla, el que tenías antes de las tres vías, hay una que es la costa del Golfo de California, que es lo que llama llanura costera occidental. Esa. Bueno, no, el anterior, Bueno, llanura costera occidental, ahí hay una flecha que sube por la costa, ahí está Sonora y Sinaloa, que seguro que os suena mucho de los cárteles y todo esto, ¿no? Pues ahí, ese fue territorio no de exploración militar, sino de los jesuitas. Ahí los jesuitas fueron creando pequeñas misiones. Cada vez que una misión llegaba a un sitio, uno o dos jesuitas con uno o dos soldados afianzaban un territorio, la gente comenzaba a vivir en paz y una vez que se conseguía que ese lugar estuviese pacificado, se llevaba la misión más al norte y se iba avanzando, convirtiendo las misiones en ciudades. De hecho, hay un PowerPoint que te pone como tres herramientas, un embudo, y ahí pongo las tres formas que se tuvo de poblar este territorio. Imaginar la inmensidad en la que vivía gente, pero no tanta como en la zona de México ciudad. Ahí hay las misiones, que lo acabo de explicar, los presidios. ¿Por qué? Porque tú una vez que creabas un fuerte, como en las películas del oeste, alrededor del fuerte vivía gente, comerciantes, vivían indios que querían estar tranquilos. Entonces, poco a poco se va creando una ciudad alrededor del fuerte. Cuando esto se pacifica, el fuerte se cierra y se lleva hacia el norte. Y así constantemente se va avanzando la frontera hacia el norte. Hasta que un momento la frontera se estabiliza y lo que se hace es una línea de presidios que no tienen función ya de avanzar, sino de proteger la frontera. Y son cada vez más grandes. En vez de ser un fuerte con capacidad para 5 soldados del rey, esos fuertes tenían capacidad para 50, porque lo que hacían era servir, como en las películas del oeste, de base a la caballería, a una unidad de caballería que salía a patrullar. Lo mismo que vemos en las películas del oeste. Pues imagínate que en vez de ser Custer, que sale del fuerte Apache, es Manuel Sánchez, que sale con sus soldados, ¿no? Soldados que evolucionan, ¿no? Yo, por ejemplo, en el libro tengo imágenes un poco de cómo evolucionaría el soldado a lo largo de 2 siglos hasta llegar, bueno, a la imagen, ¿no? Del dragón de Cuera, que todos conocéis y yo no puse porque ya me parecía que no hacía falta. Pero por ejemplo, este soldado que tenemos aquí con la bandera de la Cruz de Borgoña, sería el ejemplo de cómo podría ser el soldado antes de la famosa ordenanza de soldados de presidio o dragones de Cuera, ¿no? Que es lo que todos conocéis. Podría ser así perfectamente el soldado de frontera español en el siglo XVII. Pues básicamente, no sé si Yago te expliqué todo esto rápido, me dijiste un tiempo, no sé si ahora me preguntas tú lo que quieras, o fui muy rápido, muy lento. Lo primero de todo, disculpa que hay un pequeño delay de 10 segundos, un atraso de 10 segundos. Yo sí que tendría curiosidad por saber cómo era, digamos, todo el asunto de la probabilidad de que esas misiones fueran destruidas por, sobre todo luego, a medida que se llega casi al siglo XIX, por la pachería y la comanchería, cómo de agresivos eran con ellos, porque es que en una de las misiones, no me acuerdo ahora el nombre, de las más grandes que hay en San Antonio, que se conservan, que tiene una iglesia bastante grande y tal, la muralla, según dicen, no se empezó a construir hasta finales del siglo XIX. Y hablaban de las tensiones con precisamente los británicos y tal.
y supongo que es también debido a los comanches y los apaches, pero no sé, no me queda claro cómo fue esa relación. ¿Era muy peligroso para una misión? ¿Solían ser destruidas? ¿Sucedió solo a veces? ¿Era muy poco habitual? ¿Qué nos puedes decir de ese A ver, tema? en primer lugar hay que entender cómo se hacían las misiones, que era que llegaba uno o dos frailes y uno era más frecuente que dos en un burro con una mula, y lejos de él llegaba uno o dos soldados o tres como mucho, que a veces no iban tampoco con él, ¿no? Entonces, imagínate que tú eres un franciscano que de la zona de Nuevo México, te salías bueno, de la capital e ibas bien, hasta ahí bien, pero después tú te ibas a tu zona, que podía hacer en frontera con la zona de los apaches, ¿no? En este momento, los comanches es más en el siglo XVIII, pero bueno, la apachería, ¿no? Llegabas a una zona de los indios pueblo y llegabas allí, se bajaba de la mula, sacaba de un saco o de un arcón sus mejores galas, se las ponía, como en la película La Misión, se lo visteis, como se pone la ropa talar, ¿no? La ropa de misa, una cruz y se acerca hacia la gente, ¿no? Pues eso es lo que hacía, llegaba y claro, ¿qué pasaba? Muchas veces, más llegar, lo flecheaban y lo mataban, otras veces lograba dar la misa y a lo mejor lo mataban después, y otras veces lograba sobrevivir, ¿no? Entonces, primero había que ir a esa posibilidad, ¿no? Que ya ni más llegar, morías. Claro, esto a nosotros en nuestra sociedad actual nos haría no ir, ¿no? Ya directamente. Pero se crea en el siglo XVI una figura que es el martirio, ¿no? O sea, el mártir. El mártir franciscano y el mártir jesuita. Entonces, eso sirve de acicate para que más gente que busca de los tres pilares, el pilar de Dios, ¿no? De la religión, vea en este reto de predicar su fin, su único fin en la vida, ¿no? Y se vayan a explorar y a predicar en tierras inhóspitas, en solitario, ¿no? Con un burro y una mula, y si mueren, pues era porque era lo que quería Dios, pero su muerte sirve de ejemplo para que otro vaya, ¿no? De hecho, era tan importante esta forma de predicación que, por ejemplo, los jesuitas y los franciscanos en Ciudad de México tenían escuelas para aprender idiomas. Es decir, esta gente iba aprendiendo nahual y otra lengua india. ¿Para qué? Para que si no sabían esa lengua los de la tribu a la que iba, al menos les sirviese de intérprete con otro. Es decir, hay una serie de lenguas más o menos comunes en el mundo, de Mesoamérica, y si tú no lo sabes, puede haber alguien en el pueblo que lo sepa y hacer como cadena de traducción, ¿no? Entonces, bueno, la posibilidad era muy alta de morir, más llegar. También había historias muy, muy extrañas. Aquí a veces llegaron misioneros a mitad de la nada y sabían quién era Jesús, porque había habido indios de la zona, digamos, poblada, que por acto propio habían hecho ellos de misionero y habían ido al norte a predicar antes de que llegasen los religiosos. O, por ejemplo, también en el libro cuento la historia de una dama azul que apareció en la zona de Texas contando cosas de Jesús, y cuando llegaron los religiosos a Texas, encontraron que ya sabían cosas básicas de religión. Y cosas de la vida, los franciscanos, bueno, ahora esto ya es creencia o no creencia o lo que queramos. Investigaron y encontraron que era una mujer que vivía en España de clausura, que salía de noche en un viaje, digamos, de dislocación y predicaba en América. Alguien dirá, no, eso es imposible. Ya, pero cuando les llevaron un retrato de esta mujer a identificar y llevaron de otras mujeres, dijeron, no, esta no era, esta. O sea, cosas extrañas, ¿no? Pero claro, eso les servía a los jesuitas y a los franciscanos para predicar. Les mataron muchos, mucho. De hecho, dedico un libro a las revueltas y en cada revuelta se mataba a los misioneros de la zona. Porque digamos que en las misiones había tres niveles de personas, ¿no? Tú cuando llegabas a una misión, había gente que llegaba, creía de verdad y se convertía al cristianismo. Otros que solo vivían en la misión porque comían muy bien y aprendían cosas, pero no eran creyentes, y otros que no vivían en la misión, que nunca bajaron de las montañas. Entonces, cuando de repente había una sequía, había un periodo de malas cosechas, los que vivían en las montañas, que todavía creían en las creencias tradicionales, decían, es que la culpa de todo es por haber dejado a los dioses
y creer en el Dios de los blancos. Y por eso se está pasando este hambre. Entonces, los que no creían y ya no veían nada de ventaja vivir con los españoles se rebelaban y mataban al misionero y a los que le eran fiel, ¿no? Y esto fue un eterno que duró mucho tiempo, sí. Y después aparecen los apaches, ¿no? Claro, los apaches y los comanches posteriormente. Eh, el secreto de todo esto es que los apaches siempre existieron, lo que pasa es que atacaban a los indios que eran aliados de España. Cuando llegan los comanches, los apaches se hacen aliados de España porque temen a los comanches. Y lo que tienen en común unos y otros, y lo que les hace muy peligrosos, es el manejo del caballo. Cuando aprenden que el caballo lo pueden manejar ellos también, y aprenden a montar a caballo, y les da una velocidad y una posibilidad de atacar muy grande. Es decir, hay momentos en el siglo XVII que hay incursiones apaches de casi 1000 kilómetros de profundidad. Llegan a entrar 1000 kilómetros en territorio novohispano. Es decir, que hacen ataques muy profundos. Y por tanto, misión que veían, misión que robaban, porque las misiones eran lugares ricos comparado con la zona, ¿no? Wow, la verdad que es sumamente interesante. Yo creo que, mira, este tema, porque esta vez yo creo que, bueno, disculpad que igual ahora se solapa un poco el sonido. Nada, digo que simple y llanamente es un tema muy interesante. Esta vez lo hemos organizado de una manera muy improvisada, muy de andar por casa. Pero creo que si a ti no te parece mal, Paco, deberíamos un día en el canal principal preparar una buena entrevista sobre este tema, enfocándolo desde el punto de vista de la contrainsurgencia, de cómo las misiones funcionaban para ganarse a esos indios, de, bueno, un poco esa idea. No sé cómo lo ves y qué te parecería. No, yo por mí eso me gusta. Es decir, las guerras chichimecas, hacer las guerras chichimecas como un elemento, sí, sí. Y hablar de las revueltas y las revoluciones, sí, sí, sin problema. Lo preparamos tipo militar insurgente, ¿no? Manual contra insurgencia en la Nueva España. Perfecto, pues como si... No, sí, sí, totalmente, porque, o sea, yo en mi doctorado pues estoy un poco con ese tema y leyendo lo de las guerras chichimecas y la comanchería, que tengo el del Imperio Comanche, ¿no? Que es el libro así más típico del tema, que está muy interesante. Joder, digo, es que lo de las misiones, me pregunto por qué en Afganistán o algo así no había, no hay el equivalente a un religioso en la democracia que pueda ir ahí a... O quizás es que el Islam ya ha llenado un espacio y es difícil que algo así funcione, pero me preguntaba si esas fórmulas, que yo creo que tuvieron un éxito bastante importante, serían posible replicarlas, porque las aldeas fortificadas de Vietnam era otro rollo al final, ¿no? Aunque pudiera estar relacionado. No sé cómo, pero bueno, eso sobre todo, perdón. Sí, sí, a ver, sí, no, el tema es que, a ver, ¿cómo explicarlo de una forma políticamente correcta? En el tema de la religión, ¿no? Los españoles y los católicos, ¿no? Pensaban que los indios eran almas casi puras. Es decir, no habían conocido el mal y si habían conocido el mal y lo practicaban era porque no habían tenido la suerte de conocer el bien. Entonces, para los misioneros eran como niños, tenían, es decir, es un concepto claro, alguien dirá eurocentrista, sí, vale, pero era lo que pensaban en el siglo XVI. Pensaban que esta gente era el sueño de cualquier religioso, hacer un mundo feliz en el que solo funciona el evangelio, ¿no? Porque pensaban que eran tablas rasas que se les podía dar la educación cristiana y que no hubiese los problemas que tenemos en Europa. De hecho, el sueño de los franciscanos y sobre todo de los jesuitas era crear un lugar en el mundo en el que no hubiese influencia de los europeos. Y por eso en Argentina lo hicieron en mitad de esa zona de Uruguay, esa zona de las cataratas de Iguazú, en el que no había mucha población, digamos, de ciudad que pudiese contaminar a esta gente, ¿no? Pues esa era la idea, era hacer con ellos una sociedad idílica basada en el Nuevo Testamento. El problema que tú dices, claro, en el caso del actual Afganistán o otros lugares, es que el Islam es un sistema cultural que ocupa todo. No es una tabla rasa. Es decir, ellos tienen ya una religión que tiene elementos jurídicos, elementos culturales, elementos de todo tipo que no puedes llenar porque ya llena todo. Es un tema, porque claro, nosotros cuando hablamos de religión a día de hoy, nos parece que la religión es algo distinto. Yo puedo ser creyente y votar a un partido de izquierdas y otro creyente de la misma religión que yo votar a un partido ultraconservador, ¿no? Y siendo los de la misma religión, ¿no?
pero para el Islam es un concepto más conjunto, ¿no? Es decir, un conjunto religioso y también jurídico, ¿no? Lo que busca un islamista. Un islamista lo que busca es eso, es decir, gobernar con la ley religiosa, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil hacer una predicación de valores, no sé, así me explico, que es muy difícil. De hecho, por ejemplo, España jamás intentó predicar cristianismo en un lugar musulmán. No, no se hizo nunca. Bueno, pues perfecto. Muchísimas gracias, Paco. Ya sabéis, la frontera norte, historia poco conocida. A Paco, ya sabéis, Belu Martis, un canal muy Estoy aquí, claro. interesante. Yo de vez en cuando, de hecho, cuando estoy trabajando y tal, me gusta ponérmelo para ir conociendo así historias. Un poco uso Belu Martis y Stocast fundamentalmente. Bueno, pues buena lección. Pero bueno, muchísimas gracias, Paco, y nada, ya con tiempo, porque ya sabes que estas cosas llevan tiempo prepararlas, pero me comprometo a que organicemos algo bueno Pues ahí nada, en el canal lees el principal. capítulo de los chichimecas y el capítulo de las misiones del libro, que sé que lo tienes, y disfruta de Co- los. Sí, muchísimas gracias. Aún no me ha llegado el libro, ¿No te llegó? desgraciadamente. No, no, ya lo siento, no pasa nada, no pasa nada. Tampoco soy gorrón. Si cuando lo vea, que obviamente a los dos nos gustan mucho las librerías, lo compro seguro. O sea, que no. Bueno, pues si no Que vamos ya a te digo, yo coordinar. me leí ahí, creo que es de los pocos, de un estadounidense de los chichimecas. Vamos, es que no hay muchos libros sobre los chichimecas. Y Muy me pocos. pareció muy interesante. O sea que es fijo. Mil gracias, de verdad, Paco. Que tengas A ti, Yago, por una. traerme aquí. Perdón, perdón. Que a ti, Yago, por traerme. Ten- tengo que controlar esto, el sonido que me va fatal. Perdona, es que es muy... Disculpa. Muchas gracias y que tengas un muy buen domingo. Vale, hasta luego. Perfecto. Saludos. Y al resto os digo, ahora reiniciamos el directo para hablar de cuestiones de política internacional que tanto nos gustan. Nada, pongo la intro, en 10 minutos estamos en el aire. Así que lo dicho, os espero dentro de 10 y tenemos pues múltiples. Web. Vale. Hola. Sí, 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 sí. Perfecto. Am, vale, ahora debería escucharse. Vamos a ver si el Goida funciona. No, no funciona el Goida. ¿Por qué no funciona? Ah, vale, porque lo tengo aquí. Vale, no, debería funcionar. Ah, vale, porque quizás. Uh. Vale, perfecto. Pues ya veo que funciona. Vamos a configurar aquí las cosas para luego. Vamos a ver, vamos a ver. Interesante, ¿eh? La verdad, Francisco se le nota que es un tío que sabe mucho y le interesa, ¿no? Los temas de los que habla. Bueno, al final es normal, ¿no? Si no tienes pasión, no vas a ningún lado. Es fundamental en la vida tener, si no pasión en sentido estricto, por lo menos sí una querencia por alguna cosa. Porque además da, creo yo, bastante, por lo menos a mí me ha dado mucha alegría en la vida. Yo siempre fui un crío bastante rarete y... Bueno, nunca he sido infeliz, creo. O sea, que creo que puedo decir que siempre he sido bastante alegre y feliz en general. Pero aún, incluso dentro de eso, el poder tener una cosa que te apasiona, que te puedas quedar ahí